Se han tomado decisiones importantes, como la del presidente de cerrar el penal Cordillera, trasladar además a los exmilitares hasta Punta Peuco en lo particular y siendo muy concreta. ¿Usted qué va a hacer con la cárcel de Punta Peuco? ¿La va a cerrar? Yo voy a evaluar cuáles las condiciones políticas, de gendarmería y carcelarias para tomar una decisión a ese respecto. Yo entiendo que mi propio presidente así lo ha dicho, que él está convencido que había que cerrar Cordillera, pero convencido que tenía que continuar Punta Peuco. Él tendrá su evaluación. Si yo llego a la manera, haré mi propia evaluación de cuáles son las mejores medidas. Sin embargo, yo quiero decir, obviamente yo siempre he estado en contra de cárceles de privilegio, pero creo que además aquí lo que importa es que también trabajemos para que todas las cárceles tengan las condiciones de infraestructura, de atención humana que se merece cualquier persona que está privada de libertad. ¿Por qué no cerró el penal Cordillera? Porque a mí me tocó otra etapa. Me tocó la etapa en la cual lo que importaba era que personas que estaban siendo imputadas por la justicia y luego condenadas cumplieran la condena. No se olvida que hace unos años atrás había gente que insistía en que había que aplicar la ley de amnistía. Había gente que insistía que todo eso era falso. Y me tocó vivir como ministra de Defensa y luego como presidenta situaciones que fueron muy complejas de manejar, cuando muchas personas que eran condenadas se les informaba y algunos tuvieron actitudes, digamos, que fueron difíciles de manejar, pero que con prudencia, pero con decisión las manejamos bien. Y por eso me tocó más bien la tarea de asegurar que quienes tenían que ir a la cárcel pudieron ir a la cárcel en los recintos que en ese momento estaban destinados para ello. El presidente los calificó de criminales. ¿Comparte usted ese concepto? Mire, yo creo que aquí hay personas que efectivamente han tenido, yo diría, responsabilidades en crímenes brutales. Ha habido posterior a estos conceptos y a estas declaraciones del presidente una división que es notoria en la alianza, ¿no? Respecto a aquellas personas que están criticando al presidente por sus decisiones y también por sus dichos. ¿Ha sido egoísta la alianza con el presidente? Porque lo conversaba precisamente con él en una entrevista que le hacía hace algunos días. Hay cosas que deben verse con visión de Estado, más allá del punto político donde se encuentren. Bueno, yo creo que es muy importante la visión de Estado siempre y es la que tiene que tener un presidente de la República. Y eso significa mirar el conjunto del país, ¿no es verdad? Y cómo cualquier medida puede permitir avanzar colectivamente o cuál puede ser negativa. Yo creo que más bien probablemente lo que se expresa ahí en esas tensiones son que aún hay distintas perspectivas sobre lo que pasó en nuestro país, ¿no es verdad? Sobre las responsabilidades y el tipo de tareas que hay que emprender para que esto no vuelva a pasar. ¿Y qué opinión tiene respecto de la alianza y de esa división usted en la alianza? Yo creo que efectivamente es evidente, pero como digo, significa que Chile tiene que continuar con este proceso de reflexionar, pero a la vez de actuar para que seamos un país que pueda reencontrarse en el futuro. Ayer escuchábamos a Alberto Arenas, su jefe de programa, hablar de una reforma profunda en términos de tributo. Hoy día también escuchaba algunas opiniones en la mañana, como de Sergio Mico, por ejemplo, que decía que usted estaba absolutamente consciente que se necesitaba más plata por parte del Estado, ¿no?, para ejecutar mejores programas. ¿Qué tan profunda va a ser esa reforma, Michelle, y cómo va a afectar a la clase media del país? La reforma tributaria tiene un sentido. Tiene el sentido de que quienes más tienen paguen lo que corresponde. Evelyn Matei ha dicho que esto sería un horror para las pymes. Bueno, es que yo no voy a decir frases, voy a mencionar los estudios, los cálculos que nosotros hemos hecho y cuando di a conocer ante las primarias la propuesta del país expliqué claramente el caso de un restaurante, el caso de una panadería, cuánto era lo que les tocaría pagar y cómo varias de las medidas por lo más son lo que las pymes han estado pidiendo por mucho tiempo. Pero yo quiero decir otra cosa, Soledad. Fíjese que uno puede plantear programas de gobierno como candidato, pero cuando uno tiene la alta posibilidad, no certeza, los chilenos dirán quién será el próximo presidente de Chile, pero cuando uno tiene alta probabilidad de ser electa, uno tiene que no solo prometer, sino saber cómo va a financiar aquello, ¿no es verdad? Y resulta que el presupuesto, la verdad es que solamente tiene un crecimiento de 2,1%, porque lo que uno tiene que hacer es comparar la ley con la ley anterior, con la ley que es del año 2013, y eso es un incremento del 2,1%. Un 2,1% de crecimiento, la verdad es que no posibilita hacer los cambios que Chile necesita. ¿Cree que le están perjudicando con el nuevo presupuesto, dado que las encuestas dicen que tiene altas posibilidades de ser la próxima presidenta?
Yo lo que creo es que ese presupuesto es muy restrictivo, es insuficiente y no permite hacerse cargo de las tareas que Chile requiere con urgencia. Creo que también lo que nosotros pedimos en su momento, basado en la experiencia de lo que el presidente Lagos hizo con el nuevo gobierno, en este caso conmigo, y yo con el presidente Piñera, que era dar un fondo de libre disposición para que la persona que sea electa pueda de inmediato iniciar sus prioridades, ¿no es verdad? Y también creemos que eso es muy pequeño, ese monto que se ha dejado, y que tiene que ser suplementado. Ya sabemos que en el mes de enero, Michelle, se va a conocer finalmente la decisión que va a tomar el Tribunal de la Haya. Una vez que conozcamos ese fallo del Tribunal de la Haya, ¿quién va a tener responsabilidad en caso de que sea adverso a Chile y cómo va a actuar en el caso de ser presidenta? Mire, primero que nada, yo creo que Chile tiene una antigua tradición de respeto, ¿no es verdad?, a las decisiones, ¿no?, de la institucionalidad internacional que nosotros mismos hemos apoyado. Y por lo tanto las decisiones del Tribunal de la Haya, y lo ha dicho el presidente, y lo han dicho todos los sectores políticos, se respetan. Y lo que yo he hecho desde un comienzo, como presidenta primero, convoqué a todos los presidentes de partidos, discutimos estos temas, luego le entregué toda la información al presidente Piñera y luego yo con él, las veces que nos hemos encontrado, él sabe que yo respaldo lo que ha sido una decisión del Estado de Chile. Naturalmente lo respaldo hoy día como candidata y, por cierto, si soy electa presidenta también lo respaldaré. Me gustaría cerrar esta conversación preguntándole si es que tiene algún cariz especial competir con otra mujer, quien es su contrincante más cercano. Mucho se ha hablado, se ha especulado respecto de historias de vida muy parecidas de ustedes. ¿Son realmente parecidas o son más bien diferentes? Yo diría que son más bien diferentes, que sí es cierto que coincidí, pues nuestros padres eran de la misma fuerza, de la misma institución. Mi padre era coronel y su padre comandante cuando coincidimos, cuando coincidimos en Antofagasta, en Cerro Moreno. En Cerro Moreno. Pero yo soy un poquito mayor que ella, así que era compañera de curso de su hermano mayor, de Fernando. Y éramos muy amigos con Fernando. Nos queríamos mucho. Y la verdad es que, pero el resto de la historia es muy distinta, ¿no? Es muy distinta. ¿Es cierto que no quiere debatir? No, no es cierto. Además, es un juicio absolutamente equivocado. Yo tengo más debate en el cuerpo que todos los otros contrincantes. Yo participé en primaria, ¿no es verdad? Estuve en 2 debates con los otros 3 candidatos. Y ahora vamos a ir a los debates de Anatel, ¿no es verdad?, con todos los candidatos. Y cuando fui la vez pasada candidata, tuve debates de primaria, debates de primera vuelta y debates de segunda vuelta. ¿Y se siente cómoda debatiendo? Sí, por supuesto. ¿No tiene problema con eso? No, ¿qué problema vamos a tener? Pero yo quiero decirle algo. Sintiéndome cómoda, no tener ningún problema, y he dicho que voy a participar en los debates. Creo que me falta recorrer muchas comunas. Y no he estado en muchas partes porque el tiempo es corto, por lo tanto quiero estar con la gente también, ¿no? ¿Por eso se restó del debate de la ANP? Sí, tenía compromisos en el terreno, ¿no? Pero habrá otros debates y yo estaré en todos los que pueda. ¿Se ve en La Moneda? Es como un... O sea, sí, pero lo que quiero decir es que yo ya estuve allá, entonces me veo en La Moneda... Pero ojalá, si gano, que gane en primera vuelta, para tener tiempo para preparar bien las cosas, para llegar en marzo del 2014 con toda fuerza, para partir haciendo las cosas que me he comprometido con los chilenos. ¿Y va a pasar eso? Los chilenos decidirán, ojalá, para que haya tiempo para prepararse. Muchísimas gracias por su tiempo, Michelle. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias. Bueno, si quieren ver más preguntas y sus respectivas respuestas de esta entrevista a Michelle Bachelet, están disponibles en la sección Ahora Más de nuestro sitio web, ahoranoticias.cl. Ha llegado el momento de despedirse. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya viene un nuevo capítulo de Trepadores. No se lo pierdan, que descansen. Muy buenas noches y nos vemos mañana.